Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, de los cuales ya quedan solo rezagos de la negra noche neoliberal en Ecuador, Brasil, Colombia, dentro de los países sudamericanos e inclusive Paraguay, ¿no? El resto ya pues han convergido en el denominado socialismo del siglo XXI. Pero hoy hablaremos acerca de el narco Ecuador. Cómo Ecuador se convirtió en lo que era Colombia. Ustedes saben que Colombia se convirtió en narco Colombia a partir de 1981, cuando Pablo Escobar se convierte en el capo del cartel de Medellín, y el cartel de Medellín tiene tal poder que puede asesinar jueces, fiscales, presionar políticamente, botar aviones, colocar bombas, es decir, crea lo que se llama el terrorismo, el narcoterrorismo, el inventor del narcoterrorismo. Hoy Ecuador está viviendo lo que era Colombia pues en los años 80. Esto que comenzó en Guayaquil se ha expandido a toda la costa, a tal punto que ciudades como Esmeraldas a las 6 de la tarde están sin personas en las calles, porque todo el mundo tiene miedo de entrar en las balaceras que se producen en la ciudad. La misma policía se enfrenta al hecho de que psicológicamente está muy afectada por lo que ha sido la denuncia de los narcogenerales, una denuncia que ha dado la vuelta al mundo. Ecuador es ahora un país de narcogenerales. Entonces Estados Unidos les ha quitado la visa, no nos quiere decir cuáles son todos los narcogenerales, pero también resulta que también hay narcoasambleístas y hay narcofuncionarios públicos de alto nivel a los que les ha quitado la visa. Es decir, vemos que todo el país se encuentra bajo la contaminación de la cultura narco. Es interesante entender que entonces Ecuador, que comenzó a vivir una crisis moral con el gobierno de Lenín Moreno, porque Lenín Moreno es un presidente traidor. Es decir, dentro de la historia de la humanidad han habido piratas, han habido conquistadores, han habido tiranos genocidas como Hitler, como Stalin, como Mao, pero históricamente al ser humano se lo ha calificado como el peor, como lo más bajo, desde la vida familiar, desde la amistad hasta la política, cuando se convierte en un traidor. Si la traición es imperdonable, desde épocas de Grecia, la traición ha sido el delito humano más imperdonable. Y eso pasa en los matrimonios. Si usted traiciona a su mujer, si su mujer le traiciona a usted, pues es la primera causa de femicidios en el Ecuador. Pero también la traición entre amigos, la traición entre compinches es la primera causa de la guerra sicariato que estamos viviendo en Ecuador, porque unos y otros se traicionan, y esa traición es la que ha llevado a esta guerra sin cuartel que ahora vivimos en los puertos y ciudades de la costa de Ecuador especialmente, que se está extendiendo ya hacia las ciudades de la sierra. Pero también estamos enfrentando una crisis económica que es evidente, que comenzó con el gobierno de Lenín Moreno, cuando él convirtió a todo el Ecuador en un botín político. Entonces, si usted era un chupamedias del gobierno, del presidente, usted tenía becas, usted podía tener una embajada, usted tenía un cargo público que además tenía que comprarlo, usted podía administrar hospitales, se feriaron los hospitales,
Usted podría tener un carnet de discapacitado con el cual podría usted importar vehículos de alta gama y no pagar impuestos por los bienes que tiene, porque la discapacidad. Ya sí, todo se hizo un botín. Este botín incluyó una deuda externa que nosotros pasamos de 40.000 a 70.000 millones de dólares, 30.000 millones solamente en el gobierno de este señor, que nadie sabe dónde está ese dinero. Porque en el gobierno del Rafael Correa, que nos endeudamos hasta 40.000 millones de dólares, todo el mundo supo que ese dinero fue a parar en un hospital, en una carretera, en una hidroeléctrica, en un multipropósito, en un puerto, en un aeropuerto, en becas, en 20.000 becas para los mejores estudiantes del Ecuador, en nuevas universidades, recordemos ICAM, Yachay, la Universidad Amazónica, la Universidad Pedagógica, la Universidad de las Artes. Todo eso, usted veía que el dinero que el Ecuador tenía del petróleo, del crédito internacional, etcétera, etcétera, terminaba en algún lugar. Por supuesto, se creó la mentira con la que se han ganado las elecciones y se ha mantenido ahora la persecución a los correístas, y que no se ha aprobado porque hasta ahora no se encuentran los 70.000 millones de dólares que nadie sabe dónde pudieron haberse escondido. ¿Usted cree que usted puede ir a esconder 70.000 millones de dólares? Pasen ya 5 años y nadie los pueda encontrar. O es que no existe, o es que eran mejor que aquellos piratas que escondían sus tesoros en las islas del Caribe cuando robaban a los españoles. El asunto es que de esta crisis económica y moral que estamos viviendo ahora, en la cual la pandemia nos creó un colapso porque no hubo transporte aéreo, no hubo transporte de carreteras, no hubo movilización en las ciudades, no hubo posibilidad de compra y venta, se interrumpió el comercio, se creó una nueva forma de educación a distancia, una nueva forma de trabajo a distancia, y en fin, se produjo una revolución en todo el sistema económico ecuatoriano, a la cual nos estamos adaptando dolorosamente, porque mientras en los estados desarrollados la gente que no iba a trabajar recibía una pensión, aquí la gente que no puede trabajar no come. Y como consecuencia de eso, la gente comenzó a desengañarse de los gobiernos. Vieron que Lenín Moreno era un traidor, y ahora pues el gobierno de Guillermo Lasso resucitó a los que siempre fueron los parásitos que se comieron la riqueza del Ecuador, y eran los grandes terratenientes, los grandes industriales, las grandes familias aristocráticas, los políticos de la más rancia aristocracia y oligarquía, esta muchedumbre de gente que siempre estuvo olfateando la oportunidad. Y entonces sube el gobierno de los oportunistas, que es el que estamos ahora teniendo. Por supuesto, si yo soy ecuatoriano y veo que el presidente es un ladrón al que no le pasa nada, si yo veo que es un traidor, un hipócrita, un mentiroso, un comecuentos, como fue Lenín Moreno, y no le pasa nada, es más, puede vivir plácidamente en los Estados Unidos, es más, le dan empleo en la Organización de Estados Americanos. Entonces hay que ser un hijo de su madre, que a usted le va mejor, que siendo un individuo honesto, un buen marido, un trabajador, un individuo que no le roba a nadie, que no le hace perjudicar a nadie, y que más bien hace beneficio a la gente. Si usted es un individuo así, usted simplemente en Ecuador, usted es un pendejo, de la P a la O, porque usted
en Ecuador tiene que ser un sabido. Si usted no es un sabido, si usted no es un narco, si usted no es un sicario, a usted no le va a ir bien. Usted será un mendigo. Y esto ha generado una decepción masiva de la población que repite lo que ya vivió en 1999, cuando vino la crisis bancaria, en la que el mismo Guillermo Lasso estuvo entre los individuos involucrados en la crisis bancaria, pues era un banquero que manejaba el Ministerio de Finanzas del gobierno de Yamil Maguad. Y hoy ese banquero vuelve a manejar el gobierno y resulta que todos los ecuatorianos, casualmente, aquel espíritu de Guillermo Lasso vuelve a renacer y vuelve a generar lo que generó en 1999 y ahora la está multiplicando en el 2021. Una crisis migratoria. Esta semana ha sido capturado un camión con más de 140 personas en la mitad de México, usando Chiapas, por ahí. Y claro, habían hondureños, habían guatemaltecos y habían nicaragüenses, los típicos migrantes que quieren meterse a los Estados Unidos. Pero de Sudamérica, los únicos migrantes que tenían de Sudamérica eran ecuatorianos. Hace días se veía como dos niñas eran botadas a través del muro de Trump, del muro de la frontera entre México y Estados Unidos. ¿De dónde eran? Ecuatorianos. Resulta que hay un accidente en una carretera de México y mueren más de 50 personas. Claro, como siempre, los centroamericanos, los patos que primero caen. Y ahora, no, de Sudamérica no faltó sino ecuatorianos. No hay de Colombia, no hay de Perú, no hay de Bolivia, no hay de Argentina, no hay de Chile, no hay de Brasil, no, solo de Ecuador. ¿Cómo está pasando este fenómeno, esta irracionalidad? Pues entonces nos damos cuenta que algo está sucediendo. Y para entenderlo mejor, diremos entonces que ahora tenemos que los mexicanos han llegado acá y nos han traído como regalito un montón de dólares que nosotros, como somos país dolarizado, les damos lavando, y con ese montón de dólares se compran camiones, carros, edificios, casas, donde se guarda, se transporta y se procesa la droga. Y además nos han traído de regalito armas que no tienen ni el ejército ni la policía, y se libra una guerra campal, una guerra civil, como se libra en Colombia, en los puertos y ciudades, especialmente de la costa del mar. Cuando estaba en el peor de los momentos Miami, con esa lucha sanguinaria de Consuelo Blanco y de Pablo Escobar por el dominio de Miami, y mataban a diestra y siniestra, la mayor cantidad de muertes que tuvieron en un año fue 600, y no les alcanzaba las morgues. Tenían que contratar camiones frigoríficos. Hoy, en Guayaquil, este año que terminó con 600 muertos por sicariato también. O sea que estamos como el Miami de la época del Pablo Escobar, como el Medellín de la época de Pablo Escobar. Solo falta que nos vengan a poner bombas ahora, que es lo que próximo que viene. Que se vuelen edificios y se vive una guerra civil. Entonces, en este ambiente que estamos, ni sé qué soñar de turismo. Yo que estoy tratando de traer turistas a Ecuador, Dios mío, con la publicidad que tenemos, el único lugar al que pueden llegar los turistas ecuatorianos es a Galápagos. Pues por ahí están los norteamericanos, ahí está, es una isla, aparentemente ahí no hay sicariato, a pesar de que por ahí, precisamente por ahí, pasan las lanchas que llevan cocaína. Pero bueno, estamos en esta crisis que hemos visto, de una crisis moral,
creada por Lenín Moreno, a una crisis económica multiplicada por el gobierno que estamos viviendo. Y entramos a una crisis migratoria que revive, que ya abrió los caminos, que resucita a los traficantes de seres humanos en los que nos hemos convertido en maestros. Porque primero traficamos ecuatorianos, cuando llegó la época de Rafael Correa comenzamos a traficar cubanos, cuando llegó la época de Lenín Moreno comenzamos a traficar venezolanos, panameños, haitianos y todo lo que podíamos encontrar. Y después, y en este momento, pues estamos traficando nuevamente ecuatorianos. Con esta situación nos encontramos en que los mexicanos y colombianos nos han culturizado. Ahora, el narco corrido es la música común y corriente en los buses de la costa. Ahora, hay que vestirse como sicario, vemos como los ricos de Ecuador, que ahora son cualquier chusma, ya no son blanquitos, ya no son estos, ahora son cualquier chusma que llamamos, ya no son unos mulatos, son unos negros, son unos... Ustedes los ven unos carrazos y no tienen necesidad de título universitario. ¿Y de dónde salió la plata de esos carrazos, de esos departamentazos? Ah, no, pues dejaron recién la policía, dejaron recién el ejército, dejaron recién el empleo público. Y con la plata que hicieron, gracias al narcolavado, al narcotráfico, al narcoencubrimiento, a la narcopolítica, a la narcoley, a la narcopolicía, a la narcoejército que tenemos, pues enseguida se retiran a tiempo, cogen su platita y se ponen su buen negocio. Y entonces vemos florecer por todas las calles del Ecuador carros de último año, del último modelo. Y seguimos pensando que qué diablos estará pasando. Y luego de eso, pues ya nos encanta la música de los corridos, y que se va a cruzar la frontera, y que se va a meter con las putas, y que viene metiendo bala en el otro lado de la frontera de los Estados Unidos, y que regresa acá, y que quiere que le canten, y que quiere morir allá en un cementerio, que quiere que le vayan a rezar, que le vayan a llorar, pero que en esta vida, antes de morir, se tiene que pasarla bien. Esa es la narcocultura que hoy día nos invade. Entonces, claro, nos preguntamos por qué esto es posible. ¿Por qué si tenemos una base militar norteamericana, dos bases militares norteamericanas, una en Manta y otra en Galápagos, si tenemos el control de los aviones AWAC del Océano Pacífico, que ahora les hemos regalado a los norteamericanos 200.000 kilómetros cuadrados del océano, porque como no podemos cuidarlos de las flotas chinas, le hemos dicho a Estados Unidos que nos dé una manita, y Estados Unidos ha dicho gracias. Este territorio es más grande que algunos de mis estados, así que muy agradecido por pedir protectorado, como una vez pidió García Moreno protectorado a Francia. Ahora pedimos protectorado a los Estados Unidos. Ahora somos un protectorado norteamericano. Entonces ahora, ¿cómo es posible que si los norteamericanos están aquí haya droga? Pero lo mismo le pasó a Colombia, lo mismo le pasó a Laos, lo mismo le pasó a todos estos países del sudeste asiático. ¿Por qué donde llegan, le pasó a Honduras? Pues ¿qué más prueba quieren? ¿Por qué donde llegan las bases norteamericanas se convierte todo eso en esos países en narcopaíses? ¿Cómo se explica uno que lleguen bases norteamericanas e inmediatamente ese país se convierte en un narcopaís? Dígame. Bueno, ya tuvimos una cosa. En los años 70 fue la guerra de Vietnam. El más grande narcotraficante negro de los Estados Unidos traía heroína en los ataúdes de los soldados norteamericanos de los Estados Unidos. Ahí está la película Gangster Americano. Véanla, búsquenle por internet. Y entonces, ya sabemos que donde llegan los norteamericanos, llega el consumo de drogas, llega la producción de drogas, llega la relación y viene la producción de drogas. Es decir, se vive la doble moral.
Estados Unidos utiliza la guerra del narcotráfico para controlar el ejército, la policía, la corte, para poner presidentes, para controlar el ejército. Imagínense ahora. ¿Quién puede decir que el ejército ecuatoriano no está controlado por Estados Unidos? Si existen narcogenerales. ¿Quién puede decir que la policía no está controlada por Estados Unidos? Si existen narcopolicías. ¿Quién califica? ¿Quién señala quién es un narcogeneral y un narcopolicía? La embajada norteamericana. Entonces, ¿quién es el que controla el ejército ecuatoriano y quién es el que controla la policía ecuatoriana? Estados Unidos. Somos un protectorado. Nuestro virrey se llama Kirkpatrick, que es el embajador de los Estados Unidos, es el virrey de Estados Unidos en Ecuador. Y él pone el ministro de Finanzas, el ministro de Defensa, él trae los barcos de turistas a Manta, él trae los barcos de turistas y trae los turistas a Galápagos, él les abre las puertas a los empresarios ecuatorianos para que vayan a Estados Unidos a vender, etcétera, etcétera. Entonces, pero Estados Unidos tiene un problema. Resulta que esta pandemia nos muestra que los Estados Unidos son el país con la mayor cantidad de seres humanos enfermos crónicos y con baja inmunidad. Entonces, como tienen la mayor cantidad de enfermos crónicos y con baja inmunidad, con bajas de defensas, debido a que ellos inventaron la revolución de los antibióticos, ellos inventaron las comidas rápidas, ellos prácticamente multiplicaron la diabetes, multiplicaron la obesidad en el mundo con la Coca-Cola, con las hamburguesas, con todas estas comidas, con los snacks, todas esas comidas. Entonces han multiplicado y ellos mismos están ahora con un problema. La gente que tienen en su país tiene menos fertilidad, menos defensas, y tienen mucha más facilidad de trastornos psiquiátricos. Vemos que cogen fusiles y van a matar en las escuelas. Oiga, qué locura. Van a matar en los centros comerciales. Un desequilibrio mental grave, un problema mental grave. Entonces tenemos que Estados Unidos se está autodestruyendo. Y esta autodestrucción de este enorme imperio científico, tecnológico, industrial, que ha sido el más grande jamás creado por el ser humano, y gracias al cual todo lo que tenemos ahora existe. Los aviones, el internet, los viajes espaciales, la televisión, el cine, bueno, son el cerebro humano en ebullición. Es patrimonio de la humanidad, Estados Unidos, para el resto de la historia. Desgraciadamente, crea una salud extremadamente cara, no la pueden acceder todo el mundo, un sistema de seguros extremadamente caro, mal negocio, una educación extremadamente cara, las universidades norteamericanas cuestan el ojo de la cara, un ejército extremadamente caro. El ejército de Vietnam norteamericano pierde en Vietnam no porque le faltaron armas, no porque le faltó tecnología, no porque le faltó abastecimiento, no porque le faltó logística, no porque le faltó tecnología, no porque no podían ver a los enemigos desde el espacio. Pierde la guerra porque es un ejército caro. Un soldado norteamericano es el soldado más caro del mundo y entonces no es posible mantener una guerra prolongada con soldados caros. Entonces por eso pierde. Y entonces se enfrenta a un problema. Dice, bueno, entonces mi arma para dominar el mundo y seguir siendo lo que soy es las sanciones económicas. Y entonces le sanciona económicamente a Irán, le sanciona económicamente a China, le sanciona económicamente a Venezuela. Y claro, las sanciones económicas de Estados Unidos son lo peor que le puede pasar a un país. Si un país llega a ser sancionado económicamente por Estados Unidos, dese por muerto. Pero resulta que Venezuela comienza a resucitar y no cae el gobierno a pesar de las sanciones económicas. Que Irán tampoco cae el gobierno a pesar de las sanciones económicas. Y que China
reacciona a las acciones económicas y la reacción china le pone en crisis a Estados Unidos, porque China es el mayor proveedor de partes y componentes de la tecnología norteamericana, y porque además es un gran comprador de trigo y de alimentos. Entonces se arma un pequeño, enorme problema. No solamente que tiene un ejército, que no puede ganarle a una narcoguerrilla, que no tiene ni botas, que no tiene chalecos antibalas, llamada talibanes, y tampoco le puede ganar a un país muerto de hambre que ha perdido la mitad de su población en olas migratorias y que vive en la desgracia más grande como es Venezuela, y sin embargo no termina de destrozarlo. Es decir, por el contrario, este país comienza a reaccionar como cuando usted utiliza antibióticos mal y el cuerpo comienza, y la bacteria comienza a tener resistencia contra el antibiótico, y ahora sí se fregó, porque esa bacteria le puede acabar a usted. Es lo que está pasando con Venezuela. Si Venezuela logra salir de esta amenaza militar y de esta amenaza económica, se va a convertir en el peor peligro que puede tener Estados Unidos, como lo es Cuba, que ha resistido 60 años y que está en las narices de los Estados Unidos, y que ahora le dice a los rusos: vengan por aquí. Si Estados Unidos se les mete por ese lado, por el lado de Europa del Este, por el lado de Ucrania, ustedes vénganse acá a Cuba, y ustedes se meten por aquí. Por Cuba nada más estamos a 90 millas de Miami, pues vean, ¿qué le parece? Y los rusos: encantado, ven, nos vamos allá. Este es el gran conflicto que está enfrentando Estados Unidos, que está en este momento viviendo el fin de lo que se llamó el imperio norteamericano. Es el comienzo de la decadencia del imperio norteamericano. Y evoluciona, como evolucionó el imperio británico, como evolucionó el imperio francés, como evolucionó el imperio ruso, como evolucionó todos los imperios, a convertirse en país, ya no en imperio, ya no 500 bases militares o 700 bases militares en el mundo, ya no. Es estúpido mantener 700 bases militares en el mundo. Si ahora las armas nucleares o las armas que tiene China o que tiene Rusia se pueden dar la vuelta por el Polo Sur y bombardear Washington, si ya tienen drones submarinos que pueden viajar por todo el Océano Pacífico por meses, ¿para qué diablos tengo una base militar? Las armas cambiaron. No tiene sentido mantener bases militares, es un derroche de dinero, no tiene ninguna posibilidad de reacción. Es un cuento eso de que Estados Unidos, porque tiene una base en Galápagos y una base en Manta, está protegido. No, eso ya se acabó. Hasta Corea del Norte acaba de lanzar un misil que tranquilamente puede llegar a Estados Unidos y despedazarlo sin necesidad de pasar por el Océano Pacífico. Hombres, tropas, soldados, ni nada, ni llegar a sus fronteras. Ya las guerras ni siquiera se van a hacer con soldados, se van a hacer con robots, se van a hacer con drones. Allá que se maten los drones. Nosotros aquí vemos cómo se matan nada más. Hacemos juegos acá. Nos dedicamos a jugar en las computadoras las guerras. Esta es la situación que está viviendo Ecuador cuando es arrastrado por Estados Unidos a una guerra que la tiene perdida. La guerra del narcotráfico es una guerra perdida. ¿Y por qué es una guerra perdida? Porque en ese país la gente está consumiendo como loca drogas, están con trastornos psicológicos y están con una debilidad física abrumadora. Crearon un estado sobreprotector. Y ahora sí, nosotros somos los que estamos metidos en esa mitad de la guerra, y por culpa de eso es que estamos viviendo la masacre que se da en los puertos de Ecuador y toda la ola migratoria que está saliendo junto con toda la invasión centroamericana a Estados Unidos. Y es que es el proceso. Los godos invadieron de la misma forma Roma. Atila invadió de la misma forma Roma.
Los vándalos también invadieron de la misma forma Roma. Apenas los imperios comienzan a debilitarse de ley, esto se vuelve un atractivo para que individuos como los latinoamericanos, que tenemos un montón de ventajas sobre los norteamericanos en este momento, ya no somos analfabetos, manejamos tecnología, tenemos celular, sabemos manejar aviones, sabemos manejar automóviles, sabemos manejar armas, las mismas armas de ellos. Fácil, llegamos hasta allá. Muchas gracias.